Hola a todos, mi nombre es Luis Romero, soy uno de vuestros profesores de diagnóstico diferencial y en esta clase vamos a ver los aspectos fundamentales de las luxaciones y fracturas de cadera. Comenzamos con las luxaciones de cadera. Estas son más frecuentes en personas jóvenes y vamos a ver la clasificación, la clínica, las complicaciones y por último el tratamiento. En cuanto a la clasificación, hay 4 tipos: la ilíaca, la pubiana, la isquiática y la obturatriz. Pero yo quiero que os quedéis solamente con que la ilíaca o posterior-superior es la más frecuente y que la obturatriz o anteroinferior es la segunda más frecuente. Y vamos ahora con la clínica de cada una de ellas. En cuanto a la clínica de la luxación posterior-superior o ilíaca, nos encontraremos a un paciente en la posición denominada del bañista sorprendido. ¿Por qué? Porque va a tener la extremidad inferior en rotación interna y abducción o aproximación. Por el contrario, la clínica de la luxación anteroinferior u obturatriz es diametralmente opuesta. ¿Por qué? Porque el paciente va a encontrarse con la extremidad inferior en rotación externa y abducción o separación. Por lo tanto, clínica de la luxación posterior superior o ilíaca, miembro inferior en semiflexión, rotación interna y aproximación, mientras que la luxación anteroinferior u obturatriz, el miembro inferior estará en rotación externa y separación. Muy importante recordar que ante toda luxación de cadera debemos realizar un TAC para descartar fracturas acetabulares. Muy importante esto. Ante toda luxación de cadera, TAC para descartar fracturas acetabulares. En cuanto a las complicaciones de las luxaciones, entre las complicaciones generales yo me quedaría con 2, que son la rotura del ligamento redondo y la lesión de los vasos circunflejos. ¿Y por qué estas dos? Porque pueden producir isquemia de la cabeza femoral y necrosis avascular de la cabeza del fémur. Vamos con complicaciones específicas de cada una de las luxaciones antes explicadas. En cuanto a las luxaciones posteriores, lo más importante a recordar es la lesión del nervio ciático, más frecuentemente la porción del peroneo. Y en relación a las luxaciones anteriores, se puede lesionar la arteria y el nervio femoral, pero lo que hay que recordar fundamentalmente es la lesión del nervio obturador, que cursa con una paresia o parálisis de los músculos aproximadores de la cadera. El tratamiento de elección es ortopédico, reducción urgente en menos de 6 horas con la maniobra de Alice o Stimson y posterior rehabilitación. El tratamiento quirúrgico se reserva para casos irreductibles, con fracturas asociadas, lesiones vasculonerviosas, etc. Y pasamos a la segunda parte de la clase, que son las fracturas de cadera. Y dentro de ellas vamos a ver las fracturas del acetábulo, las fracturas del cuello del fémur, que son intracapsulares, las fracturas trocanterias o extracapsulares y la fractura típica de cadera. Recordad que comentamos que las luxaciones de cadera eran más frecuentes en personas jóvenes, mientras que las fracturas de cadera que vamos a ver a continuación son más frecuentes en personas de edad avanzada. Comenzamos con las fracturas de acetábulo, y recordar la frecuente asociación con luxación de cadera. Por ello decíamos que ante toda luxación de cadera hay que realizar un TAC para descartar una fractura de acetábulo asociada. En cuanto a la clasificación, pues tenemos por un lado las fracturas de la ceja cotiloidea, en las cuales no hay interrupción del hueso coxal, las fracturas de columnas o pilares con interrupción del coxal, o aquellas fracturas del fondo del cotilo asociadas a luxaciones posteriores. El diagnóstico se puede realizar con radiografías especiales o el TAC, que recordemos debe realizarse tras la reducción de cualquier luxación de cadera para descartar una fractura acetabular asociada. En esta radiografía que os traigo aquí podemos observar una fractura del acetábulo en el lado derecho. El tratamiento será ortopédico en aquellas fracturas poco desplazadas o quirúrgico, que se reservará para fracturas muy desplazadas, aquellas que afecten a zonas de carga o apoyo y fracturas inestables. Pasamos al segundo tipo de fracturas de cadera, que serían las fracturas del cuello del fémur, del cuello anatómico del fémur. Y tenemos 2 clasificaciones. La clasificación de Garden, que se basa en desplazamientos entre la cabeza y el cuello femoral, lo cual implica el sufrimiento vascular. Y tenemos un tipo 1 de Garden, que serían aquellas fracturas impactadas. El tipo 2, que serían aquellas fracturas completas sin desplazamiento. El tipo 3, que serían fracturas completas con desplazamiento parcial. Y el tipo 4, que serían fracturas completas con desplazamiento total. Y en segundo lugar tenemos la clasificación de Pauwels, que simplemente quiero que recordéis que se basa en el ángulo del trazo de fractura. En cuanto a la clínica, el paciente no puede ponerse de pie salvo impactación de fragmentos, y hay que recordar que el paciente tumbado presentará un acortamiento de la extremidad inferior, aproximación y rotación externa de 45 grados. Además es característica la imposibilidad para elevar el talón de la cama, pero fundamental recordar el acortamiento, la aproximación y la rotación externa de 45 grados. El diagnóstico se realiza con radiografías anteroposteriores y laterales, con el miembro inferior en rotación interna. Y aquí os traigo unas imágenes en las que se muestra una fractura
subcapital del fémur. En cuanto a las complicaciones locales, lo más importante que hay que recordar es la necrosis avascular, que además es la complicación más frecuente, y hay otras como la pseudoartrosis o la escasa remodelación ósea. Y en cuanto a las complicaciones generales, suelen ser resultado de la inmovilización de estos pacientes, como neumonías hipostáticas, escaras, y muy típica la rigidez de la cadera en semiflexión con importante limitación a la extensión. El tratamiento de elección es quirúrgico con tornillos canulados o prótesis de cadera. Y hay que recordar que los tornillos canulados son de elección en pacientes jóvenes y con fracturas menos graves, mientras que la prótesis de cadera se reserva para ancianos y fracturas más graves. El tratamiento ortopédico es excepcional y se reserva para aquellas fracturas enclavadas en valgo Garden 1 estables. Recordad que el Garden 1 eran aquellas fracturas impactadas. El tercer tipo de fracturas de cadera que vamos a ver son las fracturas trocanteras o extracapsulares, que se clasifican en fracturas pertrocanterias, también denominadas transtrocanterias de Enneking, y fracturas subtrocanterias, que son también denominadas fracturas del cuello quirúrgico del fémur. La clínica es de acortamiento, abducción o separación y rotación externa de hasta 90 grados. Y es característica la equimosis en la zona de fractura. Y esto permite diferenciar la clínica de las fracturas de la epífisis superior del fémur, es decir, aquellas del cuello anatómico que vimos antes y las fracturas trocanterias que acabamos de ver. En ambas hay un acortamiento del miembro inferior. Pero las diferencias fundamentales son que en las fracturas del cuello anatómico la rotación externa es de 45 grados, mientras que en las trocanterias la rotación externa es mayor, de hasta 90 grados. Y en las fracturas del cuello anatómico hay un miembro inferior en abducción o aproximación, mientras que en las trocanterias encontraremos el miembro inferior en abducción o separación. Las complicaciones pueden ser desde pseudoartrosis y consolidación en mala posición a incluso una lesión del paquete vasculonervioso cuando el fragmento distal se desplaza medialmente, como vemos en el caso de esta imagen, que puede lesionar el paquete vasculonervioso femoral. El tratamiento de elección es quirúrgico con osteosíntesis con tornillo deslizante. Y por último, vamos a mencionar el concepto de fractura atípica de cadera, que es simplemente una fractura patológica de cadera que está relacionada con el tratamiento prolongado con bisfosfonatos. Y aquí vemos una imagen, una radiografía de pelvis que muestra una fractura transtrocanteria del fémur derecho. Y nada, esto es todo por hoy, espero que os haya sido de utilidad la clase, mucho ánimo con el estudio, suerte y hasta la próxima.